En el año de gracia de 1847, en la lujosa hacienda San Patricio, ubicada en las afueras de Caracas, Venezuela, se vivía bajo el peso de la opulencia y el dominio de una familia que parecía estar por encima de todo y de todos. Los Mendoza y Villarreal eran una de las familias más poderosas de la aristocracia criolla de la época, dueños de extensos terrenos que se extendían más allá del horizonte y de cientos de esclavos que trabajaban la tierra. Su fortuna parecía inagotable. Vivían en una mansión colonial de muros gruesos y altos, decorada con muebles finos importados de Europa y con jardines que competían en belleza con los palacios reales. Pero detrás de este imponente telón de fondo, donde el lujo y el poder eran la norma, se escondía una realidad mucho más sombría. La hacienda San Patricio era una máquina bien aceitada que funcionaba con el sudor y las vidas de aquellos que no solo eran considerados inferiores, sino propiedad. Los Mendoza y Villarreal gobernaban con mano de hierro, no solo sobre sus tierras, sino también sobre los cuerpos y almas de los hombres y mujeres que trabajaban para ellos, quienes, nacidos como esclavos, vivían bajo la opresión diaria del yugo de la servidumbre. Doña Esperanza Mendoza y Villarreal, la matriarca de la familia, era el verdadero rostro de la autoridad en San Patricio. Viuda desde hacía 15 años, su corazón, que alguna vez debió ser cálido, se había convertido en piedra. Su figura alta, de rostro severo, imponía respeto y miedo. Nadie osaba desafiarla, ni siquiera sus propios hijos. La percepción que había de ella era la de una mujer que había sido moldeada por el dolor y el poder, y había aprendido a gobernar con una fuerza implacable, uniendo el respeto que le daban los nobles y el terror que generaba en los más humildes. Había quedado viuda de un hombre igualmente temido, pero fue ella quien tomó las riendas de la hacienda con una capacidad de mando indiscutible. La mansión de San Patricio estaba impregnada de su voluntad. Las órdenes de Doña Esperanza se cumplían al pie de la letra, como si fueran dictadas desde la misma voz de Dios. En ella descansaba todo el poder de la familia, y todo lo que tocaba se convertía en su dominio absoluto. Su hijo, don Rodrigo Mendoza, era una extensión de esa crueldad heredada, pero con una variante particular: su temperamento violento. A los 43 años, don Rodrigo no solo había heredado la vasta fortuna de la familia, sino también la brutalidad con la que su madre manejaba a los demás. Era un hombre corpulento, de rostro inescrutable, cuya mirada oscura estaba marcada por una cruel indiferencia hacia las vidas ajenas. La forma en que trataba a sus esclavos era un reflejo de esa mentalidad aristocrática que los veía como nada más que herramientas para la generación de riqueza. Sus ojos pequeños y hundidos brillaban con una maldad innata cada vez que observaba a los hombres y mujeres que trabajaban para él, especialmente cuando no cumplían con las expectativas que él mismo había marcado. Don Rodrigo no se detenía ante nada. Su actitud hacia los esclavos era tan despiadada que ni siquiera sus propios sirvientes se atrevían a mirar más allá de los estrictos límites de lo que se les ordenaba hacer. Y mientras se dictaba órdenes a los capataces para que castigaran a los trabajadores que no cumplían su deber, la atmósfera dentro de la casa era igualmente opresiva. Pero el verdadero drama no solo residía en los hombres de la familia, sino también en las mujeres que, por su género, debían enfrentarse a una opresión aún mayor. La esposa de don Rodrigo, doña Catalina, era una mujer frágil, de 38 años, que vivía sumida en el temor, no solo por su esposo, sino por toda la atmósfera sofocante que reinaba en la hacienda. Aunque a menudo prefería no llamar la atención, se podía ver la angustia reflejada en sus ojos, como si todo el peso de esa vida de opresión y miedo hubiera caído sobre ella. Catalina, pese a su estatus, se sentía atrapada en un hogar que no la protegía, sino que la sometía a un constante estado de ansiedad. Los jóvenes de la familia, Carmen y Pablo, completaban el círculo. Carmen, a los 16 años, era una joven bella, pero también caprichosa. Había sido criada bajo la idea de que todo a su alrededor giraba en torno a sus deseos. Era la hija consentida, acostumbrada a que sus caprichos fueran satisfechos al instante, sin importar las consecuencias para los demás. Su hermano Pablo, un joven de 14 años, empezaba a mostrar los mismos signos de crueldad que su padre. Se divertía torturando a los esclavos en los pasillos de servicio, jugando con ellos como si fueran meras figuras sin alma, un recordatorio de la deshumanización que existía dentro de esas paredes. Mientras tanto, en las sombras de la mansión, Esperanza Morales, una esclava que había nacido en la misma hacienda, vivía una vida marcada por el sufrimiento, pero también por una astucia nacida de la necesidad.
Había sido testigo durante años de los abusos sistemáticos, del dolor de sus compañeros y del desprecio absoluto que los Mendoza sentían por ella y por los demás esclavos. Pero mientras tanto, Esperanza había cultivado algo que los Mendoza no podían ver: inteligencia. Aprendió a leer y escribir a escondidas, observando en silencio las lecciones que los niños de la familia recibían. De alguna forma, su mente, aunque atrapada en un cuerpo esclavo, había alcanzado una libertad que sus amos no podían comprender. A pesar de la brutalidad que vivía, Esperanza no perdía la esperanza de que un día las cosas cambiarían. Su odio hacia la familia Mendoza era profundo, pero también sentía una suerte de impotencia ante la injusticia que veía todos los días. El control total de los Mendoza sobre la hacienda, sus tierras y sus vidas parecía inquebrantable, pero en lo más profundo de su ser, Esperanza sabía que algo iba a cambiar, aunque fuera a través de un precio muy alto. Llamado a la acción. Si te ha impactado esta introducción a la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios de esta trágica y conmovedora historia. La vida de Esperanza Morales había estado marcada, desde su infancia, por una espiral interminable de sufrimiento y humillación. Como esclava en la misma hacienda que los Mendoza y Villarreal, había sido testigo de los abusos más atroces, desde torturas físicas hasta la negación más absoluta de la dignidad humana. Los esclavos de San Patricio no solo trabajaban en condiciones inhumanas, sino que también estaban sujetos a una violencia sistemática, tanto física como emocional. No eran más que herramientas, objetos de propiedad de los Mendoza, que los utilizaban y los desechaban como les convenía. A lo largo de los años, Esperanza había presenciado muertes injustas, compañeros de trabajo caídos a manos de los capataces o de la indiferencia de los amos. Había visto cómo los cuerpos de los esclavos eran tratados con un desprecio absoluto, como si fueran simples animales, y cómo sus almas se extinguían bajo el peso de la violencia y la desesperanza. Pero, a pesar de todo esto, Esperanza había logrado mantener una parte de su humanidad intacta. Había encontrado en su mente la única forma de escapar de las rejas invisibles que la ataban a la hacienda: su inteligencia. Aprendió a leer y escribir a escondidas, observando en silencio las lecciones de los niños de los Mendoza, absorbiendo conocimiento y formando una visión más clara del mundo que la rodeaba. Sin embargo, su sufrimiento nunca había sido tan personal como cuando su hermana María, la única familia que le quedaba, se vio atrapada en las garras del abuso de don Rodrigo Mendoza. María era una joven de solo 18 años, hermosa e inocente, que vivía bajo la sombra de su hermana, pero con una dulzura que la hacía destacar en la plantación. Su vida, marcada por la sumisión, parecía estar destinada a seguir el mismo camino que el de tantas otras mujeres esclavas, un camino lleno de humillaciones y dolor. Pero lo que sucedió con María sería el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de furia y desesperación. Don Rodrigo, como siempre, había observado a las mujeres de la hacienda como simples objetos de su deseo. Había intentado seducir a María durante semanas, mostrándoles sonrisas falsas y promesas vacías. Pero María, con la pureza de su alma y la voluntad de resistir el abuso, rechazó sus avances una y otra vez. Don Rodrigo, acostumbrado a que todos se sometieran a su voluntad, no soportaba el rechazo y, en su furia, decidió tomar lo que consideraba suyo. Tras meses de intentos fallidos, la brutalidad de don Rodrigo explotó una noche de marzo de 1847. Esa noche, con el aire cargado de tensión, don Rodrigo, ebrio de poder y resentimiento, la forzó en los establos de la hacienda, donde la luz de la luna apenas podía iluminar el rostro aterrorizado de María. Fue allí, entre las sombras y el frío de la noche, donde la vida de María cambió para siempre. La joven intentó resistir, pero la violencia fue tan abrumadora que, al final, la sometió a una brutalidad de la que nunca podría recuperarse. El horror no terminó con la violación. María, devastada por lo ocurrido, se sumió en una fiebre alta y comenzó a delirar. Sin embargo, la familia Mendoza, lejos de mostrar compasión, ignoró su sufrimiento. Doña Esperanza, la matriarca, con su corazón endurecido por años de frialdad y desprecio hacia los esclavos, se negó rotundamente a llamar a un médico para tratar a María. A sus ojos, la vida de un esclavo no valía nada. Un esclavo enfermo era solo un gasto innecesario, un lastre que debía ser evitado. Y así, en completa soledad, María pasó sus últimos días, sin recibir más que la indiferencia de aquellos que la habían oprimido. 3 días después de la violación, María murió. Su cuerpo, marcado por el dolor, fue un recordatorio de la brutalidad del sistema que los Mendoza representaban.
Sus últimos momentos fueron una tortura, pero lo peor de todo fue el abandono a que fue condenada. Mientras su alma se apagaba, la única voz que escuchó fue la suya, pidiendo justicia, pidiendo venganza, pidiendo que el sufrimiento tuviera un final. Venganza, hermana mía, fueron sus últimas palabras, un susurro de desesperación y amor fraternal. Este fue el momento en que la vida de Esperanza cambió para siempre. La muerte de María no fue solo una pérdida personal, sino un grito de guerra contra un sistema que las había deshumanizado y las había condenado a vivir en sufrimiento. El dolor, la rabia y la impotencia que Esperanza sentía se transformaron en algo mucho más grande. Una promesa de venganza, de justicia, una promesa que echaba raíces en su corazón, alimentada por años de abusos y humillaciones. La familia Mendoza, que había vivido sin conciencia de su crueldad, ahora tendría que pagar por todo el sufrimiento que habían causado. A partir de ese momento, la venganza no era una opción, sino una necesidad. El sufrimiento de su hermana había marcado la línea entre la sumisión y la acción. La furia imparable de Esperanza se desataría y no habría vuelta atrás. Con cada respiro, con cada pensamiento, el plan de justicia comenzaba a tomar forma en su mente. Ya no podía esperar más, no podía seguir viviendo bajo la sombra de la crueldad de los Mendoza. La justicia que había esperado toda su vida comenzaría, y no habría poder que pudiera detenerla. La muerte de María había marcado el final de la esperanza de Esperanza. Ahora, en su corazón solo quedaba un ardiente deseo de justicia. Sin embargo, sabía que la venganza no podía ser impulsiva. No sería un acto de rabia descontrolada, sino una acción meticulosamente planeada, un golpe silencioso que pondría fin al sufrimiento de tantos años. La venganza debía ser precisa, sin margen para errores, porque la vida de todos los que vivían en la hacienda estaba bajo el control absoluto de los Mendoza. Para eso, Esperanza necesitaba tiempo para estudiar a fondo los hábitos y rutinas de la familia Mendoza. Sabía que cada detalle contaba, que cualquier pequeño descuido podría significar el fracaso de su plan. Durante semanas, se dedicó a observar cada uno de los movimientos de los miembros de la familia. Cada gesto, cada conversación, cada acto repetido era anotado mentalmente. Como una sombra invisible que se deslizaba entre las paredes de la mansión, Esperanza fue tomando nota de los momentos en que todos los miembros de la familia estaban más vulnerables. Fue entonces cuando identificó el ritual diario que, para los Mendoza, representaba la normalidad, pero que para Esperanza se convirtió en el momento perfecto para actuar. A las 4 de la tarde, cada día sin falta, la familia Mendoza se reunía en el salón principal para tomar el té. Este ritual, dirigido por doña Esperanza, la matriarca de la familia, era considerado un símbolo de refinamiento y elegancia. La tradición era sagrada. La familia se sentaba junta, intercambiaba comentarios banales sobre las últimas noticias y disfrutaba de la sensación de dominio que les brindaba ese momento. Este era el momento perfecto para actuar. No podía haber dudas, ni siquiera la más mínima sospecha. Todos en la hacienda, desde los sirvientes hasta los propios Mendoza, consideraban el té de las 4 como una costumbre cotidiana e inofensiva. Nadie esperaba que fuera el escenario de una tragedia. Pero para llevar a cabo su venganza, Esperanza necesitaba algo más que observación. Necesitaba algo silencioso, insidioso, que no dejara rastro. Y para eso, se inclinó hacia el arsénico, un veneno mortal que había aprendido a reconocer gracias a sus años de trabajo en las cocinas de la hacienda. Aunque el veneno era conocido por su capacidad para matar a los roedores que invadían los almacenes, su uso en humanos no era desconocido. Sin embargo, lo que hacía al arsénico tan efectivo era su naturaleza insípida e inodora. Era el veneno perfecto, ya que no podía ser detectado fácilmente, incluso cuando se usaba en pequeñas cantidades. Con astucia, Esperanza comenzó a sustraer pequeñas cantidades de arsénico de los almacenes. Nadie sospechaba nada. La familia Mendoza, tan confiada en su propia superioridad, jamás imaginó que una simple esclava pudiera estar planeando su caída. Cada vez que Esperanza pasaba por los estantes donde se guardaba el veneno, tomaba un poco y lo escondía cuidadosamente entre sus pertenencias. Sabía que debía ser cuidadosa, que cada gramo de arsénico que tomaba debía ser utilizado de manera precisa. No podía permitirse fallar. Durante este tiempo, mientras preparaba su venganza, Esperanza continuaba cumpliendo con sus deberes en la hacienda. Seguía sirviendo a los Mendoza con la misma sumisión de siempre, sin levantar sospechas, pero por dentro su corazón ardía con el deseo de justicia.
Cada vez que veía a don Rodrigo maltratar a los esclavos, cada vez que veía a doña Esperanza caminar por los pasillos con su mirada fría y calculadora, la ira de Esperanza se intensificaba. La venganza que había empezado como una idea abstracta en su mente, ahora se estaba convirtiendo en una necesidad apremiante. Había llegado el momento de cobrar el precio de la vida de su hermana y de todas las vidas de aquellos que habían sido esclavizados y olvidados por la familia Mendoza. A pesar de su interior, que ardía de rabia, Esperanza mantenía una calma superficial. Su mente se había vuelto más aguda que nunca, calculando cada movimiento, anticipando cada reacción. Ya no era la esclava sumisa que aceptaba su destino sin cuestionarlo. Ahora era una mujer con un propósito claro, una mujer que había decidido tomar las riendas de su destino, aunque fuera a través de la venganza. Sabía que, cuando llegara el día, todo sería diferente. El veneno estaba listo. La oportunidad, también. Esperanza se preparaba para lo que sería el acto más decisivo de su vida. Nada ni nadie podría detenerla. La justicia que había soñado durante tanto tiempo finalmente estaba al alcance de su mano. Sin embargo, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Sería capaz de llevar su plan hasta el final, sin arrepentirse ni dudar? Su corazón, lleno de furia contenida, le decía que sí. Ya no había vuelta atrás. El jueves 15 de abril de 1847 amaneció con un cielo gris y pesado, pero para Esperanza, esa mañana no era como las demás. Se levantó antes del amanecer, pero esta vez no estaba dominada por la ansiedad o el miedo que solía acompañarla en los días pasados. No había dudas en su corazón. El plan que había cultivado durante tanto tiempo estaba a punto de llevarse a cabo, y por primera vez en muchos años, Esperanza sentía que algo en su vida tenía sentido. Sabía que, al final del día, la familia Mendoza, esa familia que la había sometido a un sinfín de abusos y humillaciones, recibiría el pago por sus crímenes. Ya no era la esclava sometida a su voluntad, ahora era una mujer con el poder de cambiar el curso de la historia. A lo largo de las semanas previas, Esperanza había trabajado en silencio, sin levantar sospechas. Con su comportamiento sumiso y su rostro impasible, nadie había notado los pequeños movimientos que había hecho para asegurarse de que todo estuviera listo. Todo el mundo confiaba en ella, incluso más que nunca, porque su lealtad era indiscutible a los ojos de los Mendoza. Sabían que ella era parte del mobiliario, que no representaba ningún tipo de amenaza para su orden. Pero esa confianza sería supervisión. A las 3 de la tarde, Esperanza comenzó a preparar el té como todos los días, con la misma precisión y dedicación que la familia Mendoza esperaba. El ritual del té, que se celebraba puntualmente todos los días, había sido una costumbre de la familia desde siempre. Era un momento de refinamiento y aparente tranquilidad. Donde doña Esperanza presidía desde su sillón de terciopelo rojo, don Rodrigo leía el periódico en su butaca de cuero, doña Catalina bordaba en silencio, y los jóvenes Carmen y Pablo hablaban de trivialidades mientras degustaban los dulces y el té. Pero esta vez, para Esperanza, todo era diferente. El proceso de preparar el té ya no era una simple tarea de servidumbre, sino una misión crucial. No había espacio para los errores. Cada paso que dio en la cocina, cada movimiento de su mano, estaba cargado de un propósito. La tetera de plata brillaba bajo la luz del sol que se colaba por las ventanas, y el aroma del té negro de Ceilán se mezclaba con las hierbas aromáticas que había agregado cuidadosamente. Pero al igual que siempre, la última etapa del proceso fue la más importante, el veneno. Con la precisión de una experta, Esperanza vertió el veneno en el agua hirviendo. El arsénico, invisible e inodoro, se disolvió sin dejar rastro, mezclándose perfectamente con las hojas del té y las hierbas. La apariencia del té no cambió en absoluto. Todo estaba igual que los otros días. Solo Esperanza sabía que, en ese instante, la familia Mendoza estaba viviendo lo que sería su condena. Mientras preparaba el té, una sensación extraña de calma la envolvía. No sentía miedo ni duda, sino una paz inexplicable, como si estuviera finalmente cumpliendo con algo que debía hacerse. En sus manos estaba el destino de la familia Mendoza. Sabía que ese acto, aunque tan pequeño como servir una taza de té, significaba algo mucho más grande. Era el primer paso para que la justicia, que nunca había llegado a los esclavos, finalmente pudiera ser impartida. Cuando todo estuvo listo, Esperanza entró al salón principal con la bandeja, como siempre lo hacía. Nadie sospechaba nada. El ambiente seguía siendo el mismo, marcado por la rutina diaria, la falsa tranquilidad y el aparente orden que reinaba en la hacienda.
Doña Esperanza levantó apenas la vista de su bordado. Don Rodrigo gruñó algo sobre la temperatura del té, y doña Catalina sonrió tímidamente, como siempre. Los jóvenes, Carmen y Pablo, ya discutían sobre qué dulces probarían, sin percatarse de lo que sucedía en ese preciso momento. Esperanza comenzó a servir el té, primero a la matriarca, luego a don Rodrigo, a doña Catalina, y finalmente a los jóvenes. Su mano era firme, pero su corazón latía con fuerza. Cada paso, cada sorbo, estaba lleno de significado. Mientras servía a los Mendoza, su mente estaba completamente centrada en el acto que estaba realizando. No había vuelta atrás. Cada taza de té que ellos bebían los acercaba más a la justicia que había esperado durante tanto tiempo. La familia Mendoza bebió el té sin la menor sospecha, como todos los días. La conversación continuó como si nada fuera diferente, y Esperanza permaneció de pie junto a la puerta, observando el silencio. Afuera, el viento soplaba suavemente, pero dentro de la mansión, el aire estaba impregnado de una calma ominosa. Todo parecía estar bajo control. Pero algo, en lo más profundo de su ser, le decía que las cosas nunca serían las mismas después de ese día. Con cada sorbo que los Mendoza daban, Esperanza sentía que el tiempo avanzaba, que la historia se estaba escribiendo en ese preciso momento. No solo se estaba vengando de aquellos que habían arruinado su vida y la de tantos otros, sino que también estaba enviando un mensaje de resistencia, un mensaje que resonaría mucho más allá de la hacienda San Patricio. Era el fin de una era de abuso, y el comienzo de algo nuevo. Un nuevo orden, aunque costara vidas. A las pocas horas de haber consumido el té, los primeros síntomas comenzaron a aparecer. Al principio, los miembros de la familia Mendoza no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Un dolor leve en el abdomen, seguido por una sensación de incomodidad general, parecía algo común, algo pasajero, como una indigestión. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, lo que al principio parecía un malestar inofensivo se convirtió en un sufrimiento insoportable. El veneno había comenzado a hacer su trabajo, y no había vuelta atrás. Don Rodrigo fue el primero en quejarse, pero sus molestias iniciales fueron desestimadas. Se levantó de su asiento, caminó torpemente hasta la ventana y se apoyó en el marco, tratando de calmarse, pero el dolor fue aumentando. Su rostro se tornó pálido, y las náuseas comenzaron a apoderarse de él. No podía entender lo que le sucedía, y al principio pensó que había comido algo en mal estado, una simple indigestión, algo que pasaría rápidamente. Pero conforme pasaban los minutos, el dolor empeoraba, y su respiración se volvía más difícil. Doña Esperanza, sentada en su sillón de terciopelo rojo, también comenzó a sentirse mal. A pesar de su edad avanzada y su fortaleza aparente, un sudor frío comenzó a recorrer su rostro. Su mirada, usualmente tan severa y controlada, comenzó a reflejar desconcierto. Lejos de entender que estaba siendo víctima de un veneno que no perdonaba, trató de ignorar sus síntomas, pensando que todo era producto de alguna incomodidad pasajera. Pero el malestar no desapareció. La fiebre subió rápidamente y el dolor se extendió por su cuerpo, como si algo se estuviera desmoronando dentro de ella. Mientras tanto, los niños, Carmen y Pablo, también comenzaron a mostrar los mismos síntomas. El dolor en sus estómagos se intensificaba, y las náuseas no les daban tregua. Carmen, la hija consentida, no podía comprender lo que le sucedía. En su mente, siempre acostumbrada a que sus deseos se cumplieran sin cuestionamientos, esta era una situación incomprensible. Pablo, por su parte, intentó mantenerse firme, pero los efectos del veneno no perdonaban. Pronto, la casa de San Patricio se llenó de gritos de dolor, desesperación y pánico. Al principio, los sirvientes pensaron que se trataba de alguna enfermedad común, quizás algún tipo de intoxicación alimentaria. Pero a medida que los síntomas empeoraban y el dolor aumentaba, la familia Mendoza cayó en un estado de agonía más profunda. El tiempo, que al principio parecía darles alguna esperanza, se convirtió en su enemigo. Nadie, ni siquiera los miembros más cercanos, podían imaginar que todo esto era el resultado de un solo acto, un acto que cambiaría sus vidas para siempre. La muerte, aunque no inmediata, se cernía sobre ellos con la paciencia de un espectro. Cuando finalmente el médico, el doctor Enríquez, llegó a la hacienda, ya era demasiado tarde. El hombre, experimentado en su campo, intentó diagnosticar rápidamente la causa del dolor, pero al ver la severidad de los síntomas, sus dudas se incrementaron. Administró opio para aliviar el dolor y trató de hacer todo lo posible con las limitadas herramientas médicas de la época.
Intentó aplicar sangrías, creyendo que podría purificar los humores y aliviar el sufrimiento de los enfermos, pero nada funcionaba. Los vómitos se volvieron incesantes, acompañados de diarrea sanguinolenta, y la situación se volvía cada vez más desesperada. A las 10 de la noche, la familia Mendoza había muerto, uno por uno. Doña Esperanza fue la primera en sucumbir. Su rostro, que siempre había sido una imagen de control, se tornó grisáceo, y sus labios adquirieron un tono morado, mientras su cuerpo se retorcía en convulsiones. Su último aliento fue un grito de desesperación, buscando la esclava que, durante años, había sido invisible para ella. A medida que el veneno la envolvía, su mente, por un instante, se llenó de terror al darse cuenta de que sus propios actos habían conducido a esta inevitable y trágica conclusión. Don Rodrigo murió una hora después, pero no sin antes experimentar un dolor que parecía más una justicia poética que una simple enfermedad. En sus últimos momentos, balbuceó una serie de palabras incomprensibles. Sus confesiones se mezclaban con delirios, y fue incapaz de especificar los pecados que había cometido, aunque su angustia final fue la de un hombre que se enfrentaba, por primera vez, a la realidad de sus propios actos. Carmen y Pablo resistieron hasta la madrugada, pero la fragilidad de sus cuerpos jóvenes no pudo soportar el veneno. Primero, Carmen sucumbió a la muerte, seguida por su hermano Pablo, cuyo cuerpo, tan joven y todavía lleno de vida, se apagó de manera tan trágica y prematura. La familia Mendoza, esos nobles que habían dominado durante tanto tiempo la hacienda y la vida de otros, había caído, destruida por el mismo sistema que había mantenido con tanta dureza. Y mientras la mansión se sumía en el caos y el dolor, Esperanza ya no estaba allí. Había cumplido su venganza, y ahora la justicia que tanto había esperado comenzaba a cobrar su precio. El veneno, que había actuado con una precisión mortal, también había servido para liberarla de las cadenas invisibles que la mantenían atada a esa vida de sufrimiento y humillación. Con el mismo sigilo con el que había servido este mortal, Esperanza abandonó la hacienda. En ese mismo instante, ya se encontraba en su huida hacia la libertad, sabiendo que había pagado un precio muy alto, pero también sabiendo que nada podría devolverle lo que había perdido. Aunque Esperanza logró escapar de la hacienda San Patricio, sabiendo que había cumplido con su misión, el precio de su libertad no fue fácil de pagar. La noticia de la muerte de toda la familia Mendoza se extendió rápidamente, causando conmoción en toda Caracas. Nadie podía creer que una esclava, una mujer que había sido tratada como propiedad durante toda su vida, hubiera sido capaz de llevar a cabo tal acto de venganza. Los rumores comenzaron a circular, y la sospecha recayó inevitablemente sobre Esperanza, la única persona que había tenido acceso constante a la familia el día de la tragedia. El gobierno colonial, al principio, trató de dar una respuesta rápida, intentando sofocar el escándalo que sacudía las estructuras de poder en Caracas. El hecho de que una esclava se hubiera atrevido a desafiar el orden social de esa manera resultaba un golpe directo al sistema de esclavitud que había sido la base de la economía de Venezuela. Las autoridades comenzaron una búsqueda implacable. La opulenta familia Mendoza había sido la columna vertebral del estatus de la aristocracia criolla, y su caída no podía quedar impune, no solo por la brutalidad del acto en sí, sino porque representaba una amenaza al orden establecido. Finalmente, tras días de investigación y varios testimonios de los sirvientes de la hacienda, los capataces lograron seguir la pista de Esperanza hasta el puerto de La Guaira, donde la fugitiva se había mezclado entre la multitud, usando una identidad falsa. Se hacía llamar Rosa González, una mujer libre que buscaba trabajo como sirviente en algún barco que la llevara lejos, a algún lugar donde pudiera desaparecer en las islas del Caribe o, incluso, en Europa. La justicia, sin embargo, no perdonó. Esperanza fue capturada, arrestada y llevada de vuelta a Caracas. El juicio de Esperanza Morales fue un espectáculo que atrajo la atención de toda la ciudad. La sala del tribunal estaba llena de curiosos, nobles, comerciantes y hasta algunos de los propios esclavos que, en secreto, esperaban ver el resultado de lo que consideraban una heroica rebelión. La idea de que una mujer esclavizada hubiera llevado a cabo una venganza tan perfecta contra sus opresores conmovió a muchas personas, incluso entre aquellos que nunca se habrían atrevido a cuestionar el sistema esclavista. El joven abogado José María Torres, un idealista que había terminado sus estudios en la Universidad de Caracas, fue asignado para defenderla. Torres, aunque consciente de las implicaciones sociales y políticas del caso, se sintió atraído por la causa de Esperanza, que representaba la lucha contra la injusticia más profunda.
Era un hombre joven y con una visión progresista, influenciado por las ideas abolicionistas que ya comenzaban a resonar en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, su defensa no sería fácil, y en una sociedad profundamente arraigada en la esclavitud, su valentía le costó la desaprobación de muchos colegas. Durante el juicio, Esperanza no mostró arrepentimiento alguno. En lugar de arrepentirse por sus actos, habló con una dignidad inquebrantable, relatando las terribles experiencias que había vivido a lo largo de su vida como esclava. Con voz clara y serena, describió los abusos, las humillaciones, las torturas, las violaciones y la muerte de su hermana, María, a manos de don Rodrigo. No acusó al sistema directamente, pero todos entendieron el mensaje implícito en sus palabras. Había sido la esclavitud, el abuso constante de su humanidad, lo que la había llevado a cometer tal acto. La defensa de José María Torres fue, en sus palabras, un acto de valentía. Defendió la idea de que cualquier acto cometido en respuesta a un abuso tan sistemático debería ser juzgado bajo circunstancias especiales. Citó las ideas de filósofos europeos como Rousseau, Montesquieu y Voltaire, quienes habían cuestionado las bases de la opresión y la esclavitud en el mundo occidental. Habló sobre los derechos naturales del hombre, sobre la dignidad humana, y cómo la sociedad venezolana, tan empeñada en mantener la esclavitud, había creado un monstruo de injusticia que inevitablemente llevaría a una respuesta. Esperanza había, según él, actuado en legítima defensa no solo de sí misma, sino de toda su raza oprimida. Sin embargo, el fiscal, don Aurelio Blanco, un hombre conservador y firme defensor del sistema esclavista, argumentó ferozmente que, independientemente de las circunstancias, un esclavo nunca podría tener derecho a tomar justicia por su propia mano. Dijo que si se aceptaba cualquier justificación para el crimen de Esperanza, se abriría la puerta a una revuelta generalizada, a la destrucción del orden social establecido. La sentencia ya estaba prácticamente decidida. La condena sería de muerte. Cuando Esperanza subió al estrado para su testimonio, su presencia hizo que todo el tribunal se quedara en silencio. En lugar de mostrar miedo o arrepentimiento, habló con serenidad y fortaleza. Durante 35 años he servido a una familia que nunca me consideró humana, comenzó, con una voz que no temblaba. He visto morir a mis compañeros por capricho de mis amos. He visto violar a las mujeres de mi raza, sin consecuencia alguna. He visto vender a los niños como si fueran ganado. Si eso es civilización, si eso es cristiandad, entonces prefiero ser considerada salvaje y pagana. Esas palabras resonaron en el tribunal, dejando una huella imborrable. La justicia no llegó para Esperanza, y la sentencia fue de muerte. La condenaron a ser ejecutada en la plaza pública, un recordatorio brutal para todos los esclavos de lo que sucedería si desafiaban el sistema. Sin embargo, a pesar de su condena, Esperanza se convirtió en un símbolo de resistencia. A lo largo del juicio, sus palabras y su actitud valiente influyeron en los corazones de muchos, y, a pesar de la sentencia de muerte, algo estaba cambiando en la conciencia colectiva del pueblo. Aunque Esperanza fue ejecutada el 15 de mayo de 1847, su historia no terminó con su muerte. En los años siguientes, su nombre fue recordado, primero en susurros, luego en discursos y canciones. Para los esclavos y sus descendientes, Esperanza Morales se convirtió en una figura mítica, una heroína que había desafiado al sistema y se había enfrentado a la injusticia de manera directa. Su sacrificio, aunque trágico, encendió una llama de esperanza en aquellos que seguían viviendo bajo el yugo de la esclavitud. Con el paso del tiempo, la figura de Esperanza Morales fue adoptada por los movimientos abolicionistas, que encontraron en su historia una poderosa herramienta para luchar por la liberación de los esclavos. En Venezuela y en toda América Latina, su nombre se convirtió en un símbolo de resistencia. Su muerte fue el martirio que marcó el principio del fin de la esclavitud en muchas partes del continente.